Capítulo 34. Los vientos de cambio. Podía sentir todos los ojos en el gran salón puestos sobre él, pero los suyos estaban fijos en la portada del diario El Profeta. Lo que leyó no tenía sentido ni podía aceptarlo. No puede ser verdad, ¿cómo podría serlo? La mansión Malfoy había estado en pie durante varios cientos de años y nunca había ocurrido tal accidente. Su padre no era un hombre negligente y esto no habría sucedido bajo su supervisión. Escaneó el artículo una vez más, calmando su respiración mientras intentaba absorber las palabras. Desastre cuando una destacada casa familiar es arrasada sin dejar supervivientes por Rita Skeeter. La Gran Bretaña mágica llorará hoy la pérdida de uno de nuestros señores más influyentes. Se cree que Lucius Malfoy, 46, y su esposa, Narcisa, 45, murieron. En lo que la oficina de Aurores ha considerado un extraño accidente en su majestuosa casa de Wiltshire. Habiendo compartido una relación cercana con el hombre durante la última década y media, el ministro de magia, Cornelius Fudge, se preocupó cuando sus recientes misivas quedaron sin respuesta durante casi 2 semanas. Preocupado por su amigo, ordenó a un contingente de Aurores que asistieran a la dirección, donde descubrieron que las barreras se habían derrumbado debido a lo que se cree que fue una reacción mágica significativa. Cuando se le preguntó su opinión sobre el asunto, el ministro dijo lo siguiente, comillas: es una noticia triste, muy triste de hecho. Lucius no solo era un amigo personal, sino un hombre íntegro que extrañaremos profundamente. Todos sentiremos su pérdida en los años venideros. La investigación de los Aurores continuará hasta que podamos determinar exactamente lo que ha sucedido. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para asegurar al público que no descansaremos hasta que conozcamos todos los hechos. Con la promesa del ministro, me gustaría recordar al público británico que dejan atrás a un hijo de 15 años, Draco, que actualmente se encuentra en Hogwarts y no estaba en la casa cuando ocurrió el evento. Nosotros en El Profeta le ofrecemos nuestro más sentido pésame. Draco tragó profundamente mientras leía las últimas palabras, su cuerpo congelado por el shock. Se sobresaltó al sentir una mano apoyada en su hombro y miró al rostro de su padrino y jefe de casa. Ven, Draco, le ordenó en voz baja, ayudándolo a ponerse de pie. El chico solo pudo seguirlo, con la mirada fija en el suelo de piedra, sin querer ver las miradas de lástima, simpatía y quizás alegría que le enviaban. No quería compasión y no se dejaría someter a la presunción de quienes estaban debajo de él. Todavía era un Malfoy y no lo verían de manera diferente. Siéntate, le ordenó Snape. Draco miró hacia arriba y descubrió que lo habían conducido a la oficina del hombre. El profesor tomó asiento detrás de su escritorio y esperó pacientemente a que él hiciera lo mismo. Cuando lo hizo, sus primeras lágrimas brotaron. Había logrado frenarlos en el pasillo, pero no aquí. Aquí, les permitió fluir libremente mientras lloraba por sus padres. Su padre había sido su héroe, el hombre impecablemente vestido que tenía amigos en los lugares más altos. A menudo los invitaba a almorzar o cenar y todos lo obsequiaban con historias de sus propios logros. Eran hombres diferentes que habían dejado vidas diferentes, pero todos tenían lo mismo en común. Miraban a su padre con sumo respeto. Lucius Malfoy se había convertido en su ídolo y Draco quería ser como él. Quería que sus compañeros lo miraran del mismo modo, quería emular a su padre en todos los sentidos. Más que nada, quería estar a la altura de sus expectativas, sentirse orgulloso del hombre en el que se convertiría. Con su madre era diferente. Desde que tuvo edad suficiente para caminar y alimentarse por sí solo, su padre había sido quien se había encargado de su educación. Había tenido tutores privados desde que tenía 5 años e incluso durante el verano cuando comenzó en Hogwarts. Había tenido poco que ver con la mujer desde que era un niño. A pesar de esto, todavía la recordaba. Recordó cuando ella lo sentaba en sus rodillas y le leía cuentos, cuando lo alimentaba con su propio plato de comida cuando él rechazaba el suyo. Ella era la que lo sanaría si se lastimaba. Una nueva ola de lágrimas se desató cuando un recuerdo apareció en su mente. Tenía 4 años. Ella le había dicho firmemente que no se acercara a la chimenea, pero Draco era un chico aventurero y desafiante. Ella le había dado la espalda solo por un segundo y él aprovechó la oportunidad, cargó desordenadamente hacia ella y tropezó. Instintivamente, había extendido las manos para protegerse, solo para quemarlas ante el guardia que lo rodeaba. Él había gritado mientras veía su piel ampollarse ante sus ojos. Pero ella había estado allí de inmediato y lo había sostenido contra su pecho mientras lo llevaba a la cocina.
Recordó el escozor del agua fría cuando sus manos pasaron bajo el grifo, incluso sus patéticos sollozos mientras ella cogía un ungüento para quemaduras de su kit de pociones. No podía recordar las palabras que ella pronunció mientras lo calmaba, pero se había quedado dormido sobre ella. Con las manos vendadas con lienzos. Ella no había estado enojada con él. Ella había estado asustada, la primera y única vez que la había visto en tal estado. A partir de entonces, se mantuvo a una distancia segura de todas las chimeneas, ya que no quería volver a experimentar semejante dolor. Hundido en la silla, giró las manos para mirarlas. Su madre había hecho un trabajo tan bueno que no quedó ni una mancha en su piel. En ese momento, deseó que así fuera. Al menos tendría algo que le recordara a ella, un pedazo de ese recuerdo que llevaría consigo, para siempre. Comillas que pasó, gruñó, secándose los ojos. No creyó ni por un momento que hubiera habido un accidente. Los mortífagos habían estado allí junto con el Señor Oscuro. Algo pasó en su casa y quería saber la verdad. Me ordenaron que no te lo dijera, respondió Snape. El Señor Oscuro me informó que estabas llevando a cabo una tarea para él y que no debías enterarte de ella hasta que estuviera completa. Draco frunció el ceño mientras sacudía la cabeza. No he estado haciendo nada por él, respondió confundido, encontrando la mirada del hombre. Snape lo miró con curiosidad por un momento, entrecerrando los ojos mientras pensaba. Mientras sacudía la cabeza. Vamos, Draco, creo que necesitamos hablar con el director sobre esto. Comillas, no voy a ir con él, no seas tonto, muchacho. El Señor Oscuro cree que estás llevando a cabo una tarea importante para él. ¿Cómo crees que reaccionará cuando se entere de que no has hecho lo que él ha ordenado? Él no me ha ordenado hacer nada, negó con vehemencia el chico. Creo que crees que... No, pero tengo mis sospechas. Te lo puedo asegurar, no permitiré que te pase nada ni tendrás ningún problema. Estoy tratando de salvar tu vida. Draco de repente se sintió nervioso. Nunca había visto al maestro de pociones perder la compostura como aparentemente lo había hecho. Él asintió y su pena se convirtió en preocupación. Sin tener idea de lo que estaba pasando, siguió al hombre una vez más. Con la esperanza de encontrar respuestas a las muchas preguntas que tenía, romper, durante casi 3 semanas, los había estado presionando mucho. Habiendo quedado terriblemente atrás durante su tiempo con Umbridge, era necesario. Se habían quejado a menudo, pero guardaron silencio cuando él les recordó lo que estaba en juego. Había sido difícil, también para él, pero había perseverado como ellos. Y estaba satisfecho con los progresos que estaban logrando. Al principio había sido extraño y había pasado gran parte de sus primeros días respondiendo las mismas preguntas sobre el estatus de su antiguo profesor. No les importaba, en realidad no, simplemente sentían curiosidad por saber por qué se les había dado ese repentino indulto. Les había dicho lo mismo a todos, que Dolores Umbridge se había ido y eso era todo lo que importaba. Pronto aprenderían por sí mismos por qué. Según Sebastián, la ICW había terminado su investigación y se reuniría en los próximos días para discutir los resultados. Demasiado poco tarde para evitar el espectáculo público que sería la ceremonia de la Orden de Merlín. Sin embargo, mientras Fudge recibiera su merecido, lo soportaría. Plumas abajo, instruyó. A su clase de 5º año de Hufflepuff y Ravenclaws. Cuando obedecieron, él asintió agradecido. Ninguno aparentemente se había opuesto a que él enseñara. Habían trabajado con él durante sus lecciones de transfiguración, por lo que no era algo desconocido. Durante el resto de esta lección, quiero que formen parejas y trabajen en sus escudos, instruyó. Existe una gran posibilidad de que te pidan que realices uno durante el examen. Solo hechizos desarmadores y aturdidores, añadió. Con un movimiento de su varita, las sillas y escritorios fueron barridos a un lado de la sala y los estudiantes se pusieron a trabajar. Harry deambuló entre ellos, ofreciendo consejos sobre cómo colocar y proteger cuando fuera necesario antes de tomar su lugar al frente del salón de clases donde se frotó el hormigueante brazo. Entre los esfuerzos de él y Fleur, lograron volver a unirlo, aunque no había sido un proceso fácil y aún no se había curado por completo. No le causaba ningún dolor, pero a menudo sentía como si la extremidad ya no fuera suya, después de haber pasado casi una semana ausente. La cicatriz, sin embargo, era más clara en lo que respecta a esas cosas y parecía poco más que una línea ligeramente violeta donde había sido cortada. Aún así, no era algo que se apresuraría a hacer de nuevo, no con la cantidad de dificultades que habían tenido para reunirlo con ello.
Escena retrospectiva no parece muy saludable, comentó Fleur mientras se inclinaba para ver más de cerca la extremidad sumergida. No, no es así, estuvo de acuerdo Harry con un suspiro. Debo haber cometido un error al pensar que también pensé que lo preservaría el líquido, pero la marca está muerta. La carne de su brazo se había descolorido ligeramente en el lugar donde le habían cortado. El tejido se estaba muriendo y es posible que ya no se pueda salvar. Con cuidado lo sacó y lo colocó en el cubo de hielo que había traído para la ocasión. Cuando estuvo colocado con la calavera negra hacia arriba, respiró hondo y colocó la punta de su varita sobre ella. Para su alivio, desapareció con algunos hechizos en lengua parcel murmurados sin que le quedara magia para combatir. Supongo que deberíamos intentar ponérselo de nuevo, sugirió mientras giraba su varita hacia el brazo de metal. Con algunas olas, cayó al suelo antes de unirse al líquido viscoso que era cuando fue conjurado. La parte de su brazo que aún estaba unida a su cuerpo parecía mucho más saludable que su contraparte. La herida estaba limpia y el tejido había prosperado, la prótesis había cumplido su propósito perfectamente. En comparación, la otra parte ahora sobre hielo se veía peor que nunca, aunque eso podría deberse a que no fluía sangre a través de ella. Lo sabría muy pronto si fuera así de simple. Fleur asintió, su piel más pálida de lo habitual mientras sus ojos revoloteaban entre las dos partes de su brazo. Parecía bastante enferma, aunque había insistido en estar allí. En verdad, Harry estaba agradecido por su presencia. Si no pudiera volver a ponérselo, confiaría en ella para hacerlo. Ella misma se había encargado de aprender los hechizos necesarios, sin querer correr ningún riesgo. Harry, sin embargo, podría vivir con el de metal si fuera necesario. Para él, siempre sería un sacrificio que valiera la pena deshacerse del Horrocrux final. Lo haré, declaró, tendrás que dejarlo en su lugar. Harry asintió mientras tomaba la rama fría del hielo y la alineaba donde había sido cortada. No parecía que se hubiera producido ninguna descomposición y lo tomó como un signo positivo. Con el brazo donde necesitaba estar, Fleur comenzó a lanzar los hechizos y en solo unos momentos, su brazo estaba completo nuevamente, aunque no podía sentirlo. Los dos observaron durante varios momentos esperando que la sangre comenzara a fluir, y después de varios momentos de tensión, el color comenzó a regresar. Fleur soltó el aliento que contenía, pero Harry negó con la cabeza. No puedo sentir nada, murmuró. Fleur estaba preocupada y tentativamente lo agarró de la muñeca. Al inspeccionarlo, frunció el ceño. Hice todo bien, debería estar bien. Harry le ofreció una sonrisa reconfortante, no queriendo que ella se culpara. Había sido meticulosa en su trabajo y no había cometido ningún error, de eso estaba seguro. Deben ser los nervios, reflexionó en voz alta, golpeando las puntas de sus dedos insensibles. Solo conozco un hechizo que puede ayudar. Para tranquilizarse, respiró hondo y cerró los ojos, sus pensamientos vagaron hacia Voldemort y todas las cosas que el hombre le había hecho a lo largo de los años. Permitió que su ira aflorara mientras reflexionaba sobre el destino de sus padres, el cobarde ataque en la noche que se los había arrebatado, y con un gruñido, desató la magia. Crucio la agonía que lo invadió duró solo un segundo, pero fue suficiente para recordarle la pura agonía que había soportado en el cementerio y para ponerlo de rodillas. Le tomó 1 o 2 minutos para que el dolor desapareciera, aunque todo su cuerpo hormigueaba incómodamente, incluido su brazo y cuando abrió los ojos, Fleur lo estaba mirando, los suyos llenos de lágrimas no derramadas. ¿Estás bien?, preguntó preocupada. Él asintió mientras ella lo ayudaba a ponerse de pie. Olvide lo mucho que duele, se rió entre dientes, haciendo una mueca cuando otra ola de hormigueo lo invadió. Sin embargo, lo tomó como una señal positiva de que el hormigueo se había extendido por todo su brazo izquierdo, sus dedos ahora temblaban también incómodos bajo los efectos de la maldición. Con un esfuerzo considerable, logró moverlos levemente y Fleur lo tomó con su propia mano y rozó sus labios contra sus nudillos. ¿Cuándo terminará esto, Harry? ¿Cuándo serás tú quien dejará de dar solo para poder vivir tu vida pronto? Prometió. Todo terminará pronto. Fin del flashback. Aunque su brazo no se había recuperado del todo, estaba mejorando cada día que pasaba y eso le reconfortaba, incluso cuando los nervios todavía hormigueaban. El dolor fue algo bueno, mientras sentía algo, sabía que estaba mejorando. Está bien, es suficiente por hoy, anunció. Pasaremos la próxima lección revisando el trabajo que hicimos con el profesor Lupin sobre las criaturas. Esta sería una de las partes más fáciles de la tarea de prepararlos para sus OWL. Remus había sido su único
profesor competente, por lo que tenía la esperanza de que no necesitarían dedicar tanto tiempo a esto como al trabajo que habían cubierto en otros años. Afortunadamente, solo tenía una lección más que enseñar hoy y eso no fue hasta más tarde en la tarde, aunque cualquier idea que tuviera de tomar un descanso o completar parte de su propio trabajo se perdió con la llegada de Fawkes, quien llegó agarrando un trozo de pergamino en el pico. Frunciendo el ceño, aceptó la misiva y sacudió la cabeza mientras leía el contenido. Harry, le agradecería que pudiera unirse a mí, a Severus y al señor Malfoy lo antes posible. Parece que se ha difundido la noticia del fallecimiento de Lucius. Albus. Él asintió, sabiendo ya que esto iba a suceder. Después de todo, él lo había planeado. Con la investigación sobre Fudge a punto de concluir, le había ordenado a Rita que anunciara la muerte de su mayor aliado. No solo le haría saber a Fudge que no era intocable como tontamente creía, sino que también serviría a aquellos que se mostraban reacios a ir contra Lucius en el Vicengamot. Con el muerto, no dudarían en oponerse al ministro. Sin embargo, su plan de gestión fracasó y parecía que ese momento había llegado. Cerrando la puerta del aula al salir, caminó un corto paseo hasta la oficina del director al final del pasillo. Al acercarse, la gárgola se hizo a un lado para permitirle la entrada. Adelante, Harry, llamó Dumbledore antes de que pudiera anunciar su presencia. Al entrar a la oficina, vio que Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio, como solía estar, con Snape a un lado y un angustiado Draco Malfoy en una silla frente al director. El chico lo miró temeroso, inquieto por su apariencia y Harry sostuvo su mirada. No sintió ningún remordimiento por lo que había hecho. Lucius se había merecido lo que le había sucedido y no se disculparía. Te dije que lo haría. No creerme fue estúpido y creer que tu padre era inalcanzable lo fue aún más. Ni siquiera fingiré que lo siento o que no me alegro de que haya sido yo quien puso al bastardo en el suelo. Draco se lanzó hacia él con un grito de furia pero fue detenido por un hechizo congelante, cortesía del director. Harry, por favor, un poco de sensibilidad no estaría de más, la sensibilidad es algo que me falta cuando se trata de él y sus seguidores, escupió Harry, con los ojos fijos en el rubio. Draco necesita escuchar la verdad y entender el mundo tal como es. Lo que suceda después depende de ello. Dumbledore no pareció contento con su tacto pero no dijo nada más. Tu padre fue uno de los mayores pedazos de mierda que se atrevió a respirar el mismo aire que la gente decente. Asesinó, torturó y llevó a cabo quién sabe qué otros actos repugnantes bajo un velo de lucha por la supremacía de los sangre pura. El mundo está mejor sin él, Draco gruñó, incapaz de hacer poco más. Comillas, no estás de acuerdo, Harry resopló. Imagínate lo que estás sintiendo, pero considera que tu padre era una buena persona, era inocente pero aún así fue atacado en la noche mientras dormía. Eso es lo que cientos de personas deben vivir por culpa de él y de cualquier otro que lleve la marca. No es un sentimiento agradable, ¿verdad, Draco? Saber que fue asesinado a sangre fría. La diferencia entre tú y aquellos que viven con lo que los mortífagos han hecho es que sus seres queridos eran inocentes, y tu padre merecía cada gramo de dolor que le infligieron. Malfoy intentó en vano luchar contra la magia que lo mantenía en su lugar con lágrimas corriendo por sus mejillas por el esfuerzo. Puedes pensar que soy un monstruo y puede que tengas razón, admitió Harry, pero soy lo que personas como tu padre y su maestro me hicieron. Mis padres eran buenas personas y fueron asesinados porque se opusieron a un tirano. ¿Por qué? ¿A los tuyos se les debería permitir vivir cuando apoyaron al mismo hombre que me los quitó? Comillas, mi madre era inocente, Draco se defendió. Harry asintió. Ella lo era y por eso vive, dijo entre dientes. Puede que sea un monstruo, Draco, pero no soy él ni Lucius. Saqué a tu madre del calabozo en el que la mantenían y está a salvo. Estás mintiendo, gruñó Malfoy. Comillas, que tengo que ganar con eso, Harry regresó. Draco sacudió la cabeza, sus ojos buscaron los de Snape, quien se encogió de hombros sin saberlo. Estaba en mal estado cuando la encontré, probablemente abandonada para morir y tu padre era demasiado cobarde para siquiera salvar a su propia esposa. Eligió a su amo antes que a la mujer que se suponía debía amar. Se necesitaba a alguien que fuera un enemigo para liberarla. Ahora está con tu tía Bellatrix en un lugar donde Voldemort no puede llegar hasta ella. Draco encontró su mirada por primera vez casi suplicante. Ahora, lo que te pase depende de la decisión que tomes, y sugiero que sea la correcta, por tu bien. Draco le frunció el ceño, pero Harry tenía toda su atención. Voldemort te querrá muerto. Alteré tu memoria cuando descubrí lo que estabas haciendo por él y seguirá así.
Saberlo solo te pondrá en mayor peligro, pero te puedo asegurar que te matará la próxima vez él te ve. Malfoy tragó profundamente, la mirada de miedo regresó. Una vez más. Prometí poner fin a la línea Malfoy, y tengo la intención de llevarlo a cabo. Sin embargo, continuó, levantando una mano para detener cualquier protesta, estoy dispuesto a hacer un compromiso y hacerle una oferta única. Si no aceptas, entonces te consideraré un enemigo y una amenaza para mí. ¿Cómo has aprendido, Draco? No tomo bien las amenazas. Malfoy frunció el ceño pero asintió para que continuara. Cuando seas mayor de edad, cada galeón en la bóveda de Malfoy será pagado al de Potter como compensación, no ocuparás tu asiento en el Wizengamot y denunciarás públicamente el nombre de Malfoy. A cambio, te permitiré vivir con tu madre y tu tía, te proporcionaré suficiente oro para vivir una buena vida, y si demuestras que eres digno entre ahora y tu 17º cumpleaños, te daré el nombre de Black. Me harás un juramento de lealtad como tu señor y yo encontraremos una novia adecuada. Esa es mi oferta. Los ojos de Dumbledore se abrieron con sorpresa mientras hablaba, pero Harry lo ignoró. Se trataba de un negocio familiar y el anciano no tendría voz ni voto aquí. ¿Comillas todo el oro?, preguntó Draco. Harry asintió con firmeza. Las personas con oro pueden ser peligrosas, no importa lo estúpidas que sean. Tu padre lo demostró. Como dije, no te privarán de nada, pero no me arriesgaré contigo. O aceptas mi oferta o te haces un enemigo de mí. Draco frunció el ceño, aparentemente reflexionando sobre su situación. No es que tenga elección, murmuró. Siempre hay una opción, Draco, pero a menudo no son las que nos gustan. El chico lo miró con odio por un momento antes de asentir. Está bien, pero quiero ver a mi madre. Te llevaré con ella yo mismo. Estuvo de acuerdo Harry, pero una advertencia final. Si intentas retractarte de este acuerdo de alguna manera, iré por ti y tu madre. No hagas que me arrepienta de esto, Draco. Comillas creo que sería prudente que permanezcas alejado del castillo hasta que sea seguro regresar, sugirió Dumbledore. Comillas sería posible. Reenviar el trabajo al lugar al que se dirige Harry asintió. Lo hará y Draco lo completará lo mejor que pueda. Si quiere ser Black, se lo ganará. Yo haré los arreglos, suspiró Dumbledore, bastante disgustado con la forma en que Harry había manejado la situación. Harry, sin embargo, había cedido tanto como estaba dispuesto a hacerlo. No le daría a Malfoy ninguna oportunidad de buscar venganza contra él. Sería más fácil simplemente matar al niño, pero él no era Voldemort. No lo mataría cuando hubiera una alternativa disponible y pudiera resultarle útil algún día. Puede que los Black no sean su familia, pero su nombre era antiguo y merecía continuar. Quizás en unas pocas generaciones, los tataranietos de Draco demuestren ser dignos de continuar la línea con el señorío. No el rubio, sin embargo, él siempre sería el engendro de Lucius y no se podía confiar en él. Romper la vida dentro del hogar con su hermana no era algo que ella alguna vez hubiera imaginado para sí misma. Aquí ella era responsable de todo lo que alguna vez había dado por sentado. Tenía que preparar sus propias comidas, lavar su ropa, todas las tareas menores que nunca había tenido que hacer. Incluso cuando era niña y joven, cuando vivía con sus padres, los elfos domésticos se ocupaban de estas cosas. Aquí no tuvieron esa ayuda. Sin embargo, sirvió para mantener su mente ocupada durante las horas de vigilia. Cuando cayó la noche, las cosas eran diferentes. Su mente estaría llena de pensamientos sobre lo que había sucedido, preguntas que aún no tenían respuesta. ¿Qué le había pasado a su marido? ¿Estaba bien su hijo? Era mucho más difícil vivir con estas preguntas atormentadoras que con el trabajo manual que había tenido que adoptar. Estaba privada de una varita, algo que esperaba que se remediara la próxima vez que Potter la visitara. Había regresado solo una vez desde que la dejó aquí y solo para traerle algo de ropa que había rescatado de las ruinas de su casa. Comillas mariquita Bellatrix llamó. Narcisa resopló irritada. Amaba a su hermana, pero era más difícil como mujer que cuando era niña. Ella también estaba acostumbrada a que la atendieran. Ni siquiera sus años en Azkaban la habían librado de ese derecho. Como tal, a menudo se encontraba cocinando para ambos, aunque ambos tenían tanta experiencia como el otro en eso. Comillas que ella respondió. ¿Querrás ver esto? Narcisa sacudió la cabeza mientras dejaba caer la ropa que había estado clasificando en el cesto de la ropa. Dudaba que hubiera algo que pudiera levantarle el ánimo en este momento. Comillas ¿qué es? Preguntó cuando llegó a Bellatrix. Estaba parada mirando hacia la playa que dominaba la casa, y su respiración se cortó en su pecho al ver a su hijo siendo conducido hacia ellos por el chico Potter. Draco,
susurró incrédula. Su mente le gritaba que corriera hacia él, pero sus piernas solo le permitían caminar a un ritmo tranquilo y cuando abrió la puerta principal, se detuvo cuando él estaba a solo unos metros de distancia. Quería envolverlo en sus brazos, no dejarlo ir nunca, pero Draco no apreciaría eso. Él no le había permitido hacer eso desde que era un niño pequeño, y ahora estaba lejos de eso. Era casi un hombre. Más alto que ella, aunque sus ojos eran los de un niño perdido y destrozado. Madre, se atragantó, aliviado mientras la atraía hacia él y la abrazaba con fuerza. Ella se fundió con él y se permitió derramar lágrimas. ¿Por qué lloraba? No lo sabía. Podría haber sido la pérdida que habían sufrido o que él estuviera aquí con ella. Cualquiera sea la razón, ella no intentó detener el flujo mientras él también lloraba. Pensé que estabas muerto, murmuró. Ella sacudió la cabeza mientras lo abrazaba con más fuerza. No supo cuánto tiempo permanecieron allí, pero cuando se separaron, el chico Potter ya no estaba, y ella abrió el camino hacia el interior de la casa. Lo encontró hablando con Bella en la sala de estar, la última despotricando y delirando y la primera luciendo poco impresionada. Cállate y siéntate, replicó Harry, llegando al límite de su paciencia con cualquier queja que ella estuviera expresando. Tú también, añadió a ella y a Draco. Bella frunció el ceño pero obedeció después de una refutación murmurada y tanto Narcisa como Draco también lo hicieron. Ahora, ustedes tres están vivos solo porque no quería comenzar mi liderazgo de la familia Black después de haber matado a casi todos los que quedaban. Créanme, hubiera sido más fácil matarlos a todos que lidiar con esto. Su mirada se movía entre los tres y Narcisa se sintió claramente inquieta por eso. Bella, pasarás los años que te quedan aquí. No habrá ningún compromiso al respecto. No me importa si tienes que lavar tu propia ropa ensangrentada o cocinar tu propia comida, no conseguirás un elfo. Bellatrix hizo un puchero pero aparentemente sabía que no debía discutir con él. Satisfecho de que ella no tuviera nada que decir, dirigió su atención hacia ella y su hijo. Hasta que Voldemort esté muerto, no es seguro que regreses. Incluso después de que él se haya ido, no puedo garantizar tu seguridad. Habrá quienes te verán como traidores, pero eso lo dejaré en tus manos. Cuando lo haga asuma el liderazgo, le encontraré hogares adecuados, si lo desea. Narcisa asintió en señal de comprensión. Tu marido está muerto y viste lo que pasó en tu casa. La familia Malfoy ya no existe y no continuará. Narcisa solo pudo tragar el nudo que tenía en la garganta. Había sospechado que Lucius había sido asesinado. Draco ha aceptado mis términos. La fortuna de Malfoy se pagará en su totalidad. La cuenta de Potter. Tomará el nombre de Black cuando sea mayor de edad y le encontraré una novia adecuada, una que él mismo encuentre, estará sujeta a mis términos. Aprobación. Antes de irme, él hará un juramento de lealtad a la familia Black y a mí como el futuro señor. Los ojos de Narcisa se abrieron en shock. Era el tipo de movimiento que su abuelo habría hecho para someter a uno de sus enemigos. Comillas, ¿y qué hay de mí?, ella preguntó. Se encogió de hombros con indiferencia. Puedes hacer lo que quieras. Te rescaté como prometí que lo haría, pero no te haré más favores. Mientras estés bajo mi cuidado, te mantendré a salvo, alojado y con un estipendio mensual razonable. Tu vida es tuya en lo que a mí respecta. Vívela o desperdiciala, depende de ti. Comillas, puedo conseguir una varita. Él asintió. Puedes, pero te daré esta advertencia ahora, si intentas hacerme daño de alguna manera, te mataré y mataré a tu hijo. Él será el primero y tú observarás. Ella sacudió la cabeza frenéticamente. Yo nunca, no lo harías, estuvo de acuerdo. Comillas, hay algo más que deba tener en cuenta antes de despedirme, necesitamos ropa, intervino Bella. Comillas, y algo que hacer, algunos libros tal vez, añadió Narcisa. Eso es justo, estuvo de acuerdo mientras les pasaba a los tres un pequeño saco de galeones a cada uno. Haré que me entreguen algunos libros junto con el trabajo escolar de Draco. Ahora, si no hay nada más, cumpliré mi promesa y seguiré mi camino. Romper, tienes una figura bastante imponente, Harry, se rió Sebastián mientras entraba a la cocina de la casa de Delacour. Maldita sea, te pareces a tu padre, añadió Sirius con una cálida sonrisa. Resopló levemente mientras se ajustaba la túnica color carbón que había elegido para la ocasión. Fleur, que había insistido en ayudar, había cosido los escudos de las familias Potter y Black en el lado derecho. Estaba agradecido, incluso con magia nunca había cosido nada en su vida. A la izquierda, se habían colocado las otras 7 medallas que le habían otorgado por matar a Greyback, llamativo en su opinión, pero tanto Sebastián como Sirius no habían aceptado un no por respuesta.
Para eventos como este, se esperaba que los usara para mostrar lo que se le había otorgado por su hazaña. Parezco un culo preciado, murmuró. El lenguaje, Harry, lo reprendió Apolline ligeramente mientras comenzaba a preocuparse por él, quitando pelusas errantes que él no podía ver. Te ves muy atractivo, ambos estarían orgullosos de ti, ofreció Remus con sinceridad. Lily te habría bronceado la piel, pero habría regresado. Hablando de eso, interrumpió Sirius nerviosamente mientras sacaba dos pequeñas cajas de su bolsillo. Ayer hice un viaje a Gringotts. Ya era hora de que tuvieras estos. Harry aceptó las cajas ofrecidas con un ceño interrogativo. Hablé con mi abuelo, y él estuvo de acuerdo, no hay razón para que no los tengas. Tienes toda su bendición para ser el próximo señor de la familia y él me ha pedido que te diga que está a tu disposición si lo necesito. Abrió una de las cajas y se encontró mirando un anillo. De platino adornado, el escudo negro estaba formado por un grupo de diamantes. No haces las cosas a medias, ¿verdad? Murmuró mientras lo tomaba y lo colocaba en su dedo. Sintió una repentina ráfaga de magia invadirlo, dejándolo ligeramente sin aliento mientras se asentaba. Cuando lo hizo, abrió el segundo y tragó profundamente mientras observaba el escudo de su propia familia, hecho de esmeralda y engastado en un anillo de plata. La experiencia de la magia le resultó más familiar, aunque se estableció igual que la de los Black. Todo terminó en cuestión de momentos y se encontró con la mirada de su padrino, quien parecía abrumado por la emoción. Recuerdo que James lo usó durante nuestro 7º año, justo después de la muerte de tu abuelo. Estaba muy perdido en ese momento, pero juró que la suerte de Potter cambiaría. Lo hará, contigo a cargo. Harry solo pudo asentir en respuesta. Era una sensación de humildad usar algo que había pertenecido a generaciones de Potters y Blacks antes que él. Se preguntó si realmente estaba a la altura de la tarea de sacar a ambos del abismo. Solo el tiempo lo dirá. Deberíamos irnos pronto, señaló Sebastián, señalando el reloj de la pared. Todavía estamos esperando a Fleur y Gabriel, suspiró Apolline. Estamos aquí, anunció Fleur cuando los dos entraron a la cocina. Fleur llevaba un vestido rojo ajustado y Gabriel había optado por el azul. ¿Comillas qué piensas? Harry preguntó la Bella más joven, ofreciéndole una vuelta. Creo que tu padre va a tener problemas dentro de unos años, respondió. No te preocupes, mantendré a esos horribles chicos alejados de ti. Estarán demasiado asustados para siquiera acercarse a ella cuando descubran que estás mirando, resopló Sebastián. Harry asintió pensativamente mientras Gabriel los miraba, sin impresionarse. Y no olvides al ex recluso de Azkaban, añadió Sirius. Oh, el hombre lobo, concluyó Remus con una sonrisa inocente. Tenemos una compañía muy extraña, murmuró. Apolline. ¿Dejarán a Gabriel en paz, todos ustedes, o se ocuparán de mí? En primer lugar, ella tendrá muchos chicos interesados en ella. Van a asustarlos a todos, sí, respondió Harry. Los otros 3 hombres asintieron en señal de acuerdo. Apolline resopló aunque un fantasma de sonrisa atiró de la comisura de sus labios. Entonces ella tendrá que quedarse en casa para siempre, o podrá vivir contigo, Harry. Tienes mucho espacio, ¿no? Gabriel sonrió, no una sonrisa cálida como la que solía tener, sino una que prometía problemas. No creo que pueda soportarnos a los dos, susurró Fleur, burlándose de él. Lo siento, Sebastián, ¿estás solo? Murmuró Harry, sacudiendo la cabeza. Valiente, mi trasero francés, murmuró Sebastián, esquivando el golpe dirigido hacia él por su esposa. Vamos, instó Apolline. Llegaremos tarde si no nos vamos ahora. El grupo la siguió desde la casa y a través de los terrenos hasta que llegaron a las salas donde tomaron el traslador que Sebastián había arreglado. Apareciendo a pocos pasos del ministerio en Londres, Harry se quitó la capa y se la puso cuando vio una gran reunión de periodistas. Tarde o temprano tendrás que hablar con ellos. Harry, susurró Sebastián. No, si puedo evitarlo, respondió Harry. Sin él aparentemente entre ellos, pasaron entre la multitud sin ser obstaculizados. Aquí, tener 3 Bella con él jugó a su favor. Incluso si lo vieran, era probable que lo ignoraran. Después de atravesar el grupo que llevaba coronas de pergaminos y cámaras, entraron en una entrada bastante antihigiénica oculta como un baño público. Después de que cada uno de ellos se hubiera sonrojado, aparecieron en el atrio que había sido decorado para la ocasión. Cada escudo familiar de los del Vicengamot había sido colgado por todas partes, habiéndose ampliado los de Potter y Black. Apuesto a que Fudge no tuvo nada que ver con esto, comentó Harry mientras se quitaba la capa. No es probable, estuvo de acuerdo Sirius. Después
de registrarse con el guardia en el escritorio, fueron dirigidos hacia las cámaras del Vicengamot donde los que estaban dentro esperaban la llegada de Harry. Había esperado que solo estuvieran presentes los del Vicengamot y tal vez uno o dos fotógrafos del diario El Profeta. La sala estaba llena al máximo de su capacidad. Todos los señores y señoras estuvieron presentes, al igual que varias docenas de miembros del público que llenaban la galería. Cuando se notó su entrada, se pusieron de pie y le ofrecieron un aplauso, muchos aplaudieron y algunos lo gritaron con palabras que él no pudo escuchar debido al estrépito. Maldita sea, refunfuñó mientras él, junto con los que había traído, eran conducidos a una mesa que había sido colocada en el centro de la habitación por un pequeño séquito de aurores. Sacó la silla de Fleur para ella antes de tomar la suya, haciendo todo lo posible para no inquietarse por el flash de las cámaras y los ojos puestos en él. Para su alivio, Dumbledore se acercó al podio sin demora y se aclaró la garganta ruidosamente para llamar la atención de los que estaban dentro de la sala. Cuando guardaron silencio, él habló. Damas y caballeros, hoy estamos reunidos para celebrar el logro de un joven excepcional, comenzó. La mayoría de ustedes conocerán a Harry como el niño que vivió, el vencedor del Señor Oscuro o cualquier otra variante de los apodos que se le otorgan. Para mí, él no es ninguna de esas cosas. Se pudieron escuchar algunos susurros ante la declaración, pero se calmaron cuando Dumbledore levantó las manos para sofocarlos. Para mí, Harry es un joven humilde y un estudiante dedicado como rara vez he visto. Llegó a Hogwarts hace casi 5 años y se dedicó a sus estudios, se esforzó por ser lo mejor que pudo y superó las expectativas constantemente. A lo largo de sus años de escolaridad, y ahora, todos ustedes saben de la brillantez que mis colegas y yo hemos visto dentro de él desde su primer día. Se dio un cortés aplauso a las amables palabras del hombre tan respetado. Fenrir Greyback ha afectado a muchos durante las últimas décadas como fugitivo. Hay quienes han sido atacados por él personalmente y quienes han soportado lo que les sucedió a sus seres queridos. No solo como país, sino como continente, estaban perdidos. Eludió la captura de todos aquellos que lo perseguían, hasta que se encontró con Harry Potter. No hace falta decir que tenemos una gran deuda con él por librarnos de él y es lógico que reciba el premio más alto que hemos recibido. Así que, sin más preámbulos, te doy, Harry James Potter, la Orden de Merlín de primera clase. La multitud siguió el ejemplo del director y estalló en una cacofonía de vítores y aplausos mientras Harry se levantaba y se acercaba al podio. Dumbledore le ofreció una cálida sonrisa mientras colgaba la gran medalla de oro alrededor de su cuello y le estrechaba la mano. Unas pocas palabras, por así decirlo, solicitó el anciano. Harry asintió y de mala gana tomó su lugar, deleitándose con la mirada dolorida del ministro que estaba sentado a poca distancia. Esperó a que los sonidos de la multitud se calmaran antes de dirigirse a ellos. Estoy ante todos ustedes, humilde y honrado, dijo diplomáticamente. Podría obsequiarte con una historia tan fantástica como la falsedad que encontrarías en los libros escritos sobre mí cuando era niño, pero no sería real. Peleamos y él murió, eso es todo, dijo, añadió encogiéndose de hombros. Lo entiendo tanto como cualquiera de los que han sufrido por su culpa. Uno de los hombres en los que más confío. Fue atacado por él cuando era niño y vive con esa aflicción todos los días. Lo que quiero decir es que, sí, Greyback era un monstruo, pero no es el ejemplo de la comunidad de hombres lobo al que deberíamos prestar atención. Ignoró las murmuraciones de algunos mientras seguía adelante, sin dejarse intimidar por la disidencia. Remus Lupin es un hombre lobo, eso no es ningún secreto y a menudo como en una mesa con él, comparto chistes e incluso he confiado en él en el pasado para que me enseñara durante mi 3er año en la escuela. Él es el ejemplo que busco, un hombre que solo desea vivir una vida normal pero no puede hacerlo debido a la forma en que lo miran. Greyback fue el peor de su grupo pero Remus es uno de los mejores hombres que he tenido el placer de conocer. No quiero la gente. Cree que lo que hice refleja mi creencia en los de su especie. Maté a Greyback por lo que estaba haciendo, no por lo que era, fue interrumpido cuando las puertas de la cámara se abrieron de golpe, la intrusión inesperada los sorprendió a todos cuando entró un gran grupo de hombres vestidos de púrpura. Temiendo lo peor, Harry puso su varita en su mano y corrió hacia donde estaban sentados Fleur y los demás. Sebastián, sin embargo, no reaccionó y permaneció inmóvil en su asiento. Estamos aquí para detener al ministro Fudge, anunció un hombre corpulento y calvo con un fuerte acento extranjero. Comillas, ¿es este el momento adecuado para esto? Cassius Dumbledore cuestionó irritado. Las órdenes son órdenes, Albus, respondió el hombre con firmeza.
Dumbledore suspiró mientras asentía y todos los ojos se volvieron hacia el pálido ministro. Comillas, ¿bajo qué motivos y con la autoridad de quién?, preguntó Fudge nerviosamente. Por malversación de fondos, engaño al público británico en el que se le acusa de protección, corrupción y negligencia en el cumplimiento del deber, desganó el hombre. Debes venir con nosotros bajo la autoridad de la Confederación Internacional de Brujos para responder a estas acusaciones. La respuesta a esto fue de shock. Muchos susurraban acaloradamente entre ellos mientras algunos se burlaban. Fudge tragó profundamente, sus ojos buscando a alguien que pudiera defenderlo para dar un paso adelante y hacerlo. Ninguno lo hizo y él agachó la cabeza derrotado, entregándose. Comillas, soy inocente, declaró en voz alta, para que todos lo oyeran. Solo hice lo que era mejor para todos ustedes. Entonces no tienes nada que temer, ofreció el hombre calvo, haciendo un gesto a dos de sus compañeros para que recuperaran al ministro. Fudge se resistió, aunque sus esfuerzos fueron infructuosos, y se encontró esposado y sacado de la cámara. Comillas noroeste. No será maltratado como un criminal común, protestó mientras lo escoltaban a la fuerza y la puerta se cerraba de golpe detrás del último de los hombres vestidos con túnicas, que se marchaba. La mayoría de los presentes estaban en un estado de incredulidad ante lo que había sucedido, aunque el sonido de las plumas pronto se hizo frecuente cuando los periodistas comenzaron a tejer lo que sin duda aparecería en las portadas a la mañana siguiente. Harry no pudo evitar sentirse aliviado al saber que su premio pasaría a ser secundario después del arresto del ministro y más. Aunque Fudge ya no estaba. Lo que tenía que suceder ahora era que él fuera reemplazado por alguien competente, un punto que Dumbledore planteó solo un momento después. Con la ausencia de Cornelius, debemos nombrar un ministro interino, a la espera del resultado de su situación actual, anunció. La Gran Bretaña mágica no puede quedarse sin alguien que tome las riendas. Les pediría amablemente a aquellos que no ocupan un asiento en el Vicengamot que se despidan mientras abordamos este problema. Tú no, Harry, murmuró Sebastián mientras se levantaba. Tu orden de Merlín te otorga un asiento a pesar de tu edad. Te esperaremos en casa, Harry frunció el ceño pero asintió. No sabía qué diferencia haría su presencia y no quería tener nada que ver con el proceso. Despreciaba la politiquería y sufriría lo peor en las próximas horas. Sacudió la cabeza mientras la sala se vaciaba y Dumbledore señalaba un asiento unas filas detrás y a la izquierda del podio en el que se encontraba. Aquí se encontró sentado entre personas que no reconocía, aunque era mejor que algunas de las alternativas. Estaba alejado de los lores, muchos de los cuales sin duda se encontraba en desacuerdo. Debido a su apoyo a Voldemort. Iba a ser un día muy largo y solo pudo observar cómo la gente comenzaba a hacer nominaciones basándose nada más que en invenciones, promesas delirantes y algunas ideas incluso aterradoras de lo que harían si se les concediera el puesto, aunque fuera temporalmente. Romper, miró la poción que agarró con desdén, el nuevo lote de sueños sin sueños acababa de ser completado y entregado por Severus. Había logrado reducir considerablemente su dependencia de él cuando los sueños de tortura finalmente comenzaron a disminuir, la magia con la que Potter lo había maldecido finalmente había salido de su sistema. Ahora, sin embargo, se vio acosado por otros nuevos. La pérdida de su familiar había provocado esto. Cuando no tomaba la poción, o los demás le concedían un indulto, soñaba con sus horrocruxes, solo podía observar cómo uno era destruido ante él y no podía hacer nada para evitarlo. Estaba seguro de que ya se habían ido todos. ¿Cómo? Él no lo sabía. Habían sido escondidos y protegidos de manera que solo él o un mago muy hábil podrían obtenerlos, este último por su propio diseño. Si sucediera lo peor y lo mataran, algún día, existía la posibilidad de que alguien los encontrara y él hubiera regresado triunfalmente a un cuerpo de talento. No fue así, y solo tenía otra vía para asegurarse una victoria sobre Potter. Un golpe en la puerta lo sacó de sus sensibleros pensamientos. Adelante, refunfuñó. Mi señor, lo saludó Augustus, ofreciéndole una respetuosa reverencia. He encontrado una manera de entrar. El señor oscuro miró especulativamente al hombre por un momento y se permitió sentir una oleada de alivio al no haber visto ningún engaño dentro de él. Desde que Bellatrix aparentemente lo había traicionado, ya no podía confiar plenamente en nadie, ni siquiera en sus seguidores más ardientes y devotos. Ella tuvo que haber ayudado a orquestar su caída, simplemente no había otra explicación sobre cómo se había tomado el Horrocrux que le habían encomendado proteger o incluso cómo se había accedido a la propiedad Malfoy. Solo podría haber sido ella, por mucho que deseara que no fuera cierto. Muy bien,
Rookwood, elogió, pero siento que no me estás contando todo. Augusto negó con la cabeza. Tendrá que recuperarlo personalmente, mi señor. Solo aquellos a quienes pertenece la profecía pueden tocarlo. Voldemort asintió. Pensativamente. Entonces debemos planear para cada eventualidad. No le dirás a nadie sobre esto, pero quiero que el departamento vigile. No debemos entrar en esto a ciegas, agregó, más para sí mismo que para el mortífago. Te pediría que llamaras a Severus una vez más. Todavía debería estar trabajando en sus pociones en el sótano. Rookwood le ofreció una reverencia final antes de despedirse y... El señor oscuro tomó asiento, arrugando la nariz con disgusto por la habitación en la que se encontraba. Despreciaba su herencia mugle, pero era la única opción adecuada después de que la mansión Malfoy fuera destruida. Rápidamente había trasladado allí su base de operaciones, aunque no de buen grado. Era una propiedad lujosa y cumplía su propósito bastante bien, pero alguna vez había albergado a sus parientes mugles, los mismos que había asesinado hace casi 6 décadas. Quizás estaba siendo paranoico, pero no pudo evitar sentir sus ojos sobre él. No les temía, por supuesto, pero aún así le inquietaba. Comillas, me enviaste llamar, mi señor Severus cuestionó mientras entraba a la habitación. Lo hice, confirmó Voldemort. El momento de actuar llegará pronto. Debes estar preparado para llevar a cabo tu parte de la tarea. No me falles, Severus. El rostro del maestro de pociones permaneció tan impasible como siempre mientras asentía con la cabeza antes de salir de la habitación y el señor oscuro exhaló un suspiro de alivio, el primero que había dado desde que había salido del caldero la noche en que había regresado. Durante horas, los miembros del Vicengamot habían estado discutiendo entre ellos y, en ocasiones, la discusión se había vuelto acalorada y bastante fea. Harry había escuchado muchas tonterías, insultos velados y posturas tontas. Si se suponía que estas personas supervisarían el país, entonces no le extrañaba que estuviera en tal caos. No pudo evitar pensar que gran parte del desacuerdo mostrado se debía nada más que al ego, la terquedad y la falta de voluntad para ceder. Sacudió la cabeza mientras se reclinaba cansado en su asiento. Y por última vez, necesitamos a alguien que sea irreprochable, declaró Lord Boot, y sus palabras recibieron una rotunda ovación de acuerdo por parte de quienes lo rodeaban. Necesitamos un líder fuerte, uno que no se vea comprometido, respondió Lord Notch, y su propia sección expresó su aprobación. Dumbledore estrelló su mazo contra el podio para silenciarlos. Me temo que una vez más nos encontramos dando vueltas en círculos, suspiró. Siento que sería prudente que suspendamos la sesión por hoy, noroeste intervino Lord Notch. Tú mismo dijiste que la Gran Bretaña mágica no puede vivir sin un líder. Esto debería resolverse de inmediato. Por una vez, todo el cuerpo estuvo de acuerdo, aunque Harry sabía que no duraría. Pronto volverían a sus ridículos resoplidos y posturas. Quizás deberíamos escuchar a alguien más, sugirió Loraden. El señor Potter acaba de unirse a nosotros hoy, pero puede que tenga alguna idea útil. Harry le frunció el ceño al hombre. Esperaba brindar su apoyo a uno de los 3 candidatos que había nominado a lo largo del día. Halor Selwyn. Intervino. El chico apoyará su idea de elegir a Dumbledore. No hagas suposiciones sobre mí, Selwyn, respondió Harry mientras se levantaba. Aquellos que hacen suposiciones inevitablemente hacen el ridículo. El hombre quedó desconcertado por la refutación y Harry continuó antes de que pudiera ofrecer una respuesta. Lord Auden, reconoció al hombre. Me pidieron mi opinión y la compartiré. Pero dudo que a alguno de ustedes le guste lo que tengo que decir, advirtió. Dumbledore le lanzó una mirada inquisitiva que él ignoró cuando se encontró con la mirada de varios de los señores y damas. Lo que he visto hoy son peleas infantiles, insultos juveniles y comportamientos francamente patéticos por parte de personas supuestamente cultas. Sinceramente, he visto más madurez desde los primeros años, reprendió con irritación. Y no, Lord Notch, no creo que Dumbledore deba ser ministro. Ya tiene suficiente responsabilidad que administrar y no es un puesto que quiera. Lo ha rechazado 5 veces a lo largo de los años. ¿Por qué cambiaría de opinión ahora? Se escucharon murmullos infelices en toda la habitación por las palabras que había dicho. Él, sin embargo, procedió con él. Poco tacto que tenía. Tampoco creo que se le deba dar el puesto porque su tatarabuelo alguna vez fue ministro, le dijo a Nott con el ceño fruncido. Si tu única contribución al argumento es esa, no tienes motivos para ser elegido. No me importa lo gran hombre que fuera, ¿qué has hecho personalmente que te califique para el puesto? Soy el señor de una casa muy antigua, muchacho. Y pronto seré
El señor de 2 casas más antiguas que la tuya. También maté a Greyback, maté a Voldemort y estoy trabajando para lograr 2 maestrías. Eso significa que estoy más calificado que tú. No, no lo es, y ser un señor de una la vieja familia no debería ser algo siquiera considerado. No has logrado nada, te has sentado sobre tu trasero durante toda tu vida y has vivido a la sombra de hombres mejores que tú. No dudo que Cantankerous Not fue un excelente ministro, he visto su registro, pero tú no eres él. Los ojos de Not estaban casi desorbitados de furia, pero no dijo nada y Harry se alejó de él. Si quieren mi honesta opinión, hay tan pocos de ustedes aquí que merecen el puesto, es casi ridículo. Madame Bones sería una buena opción, pero no es algo que ella debería o aceptaría. Ella es la jefa del departamento de aplicación de la ley mágica, un trabajo en el que ha hecho muy bien a pesar de los obstáculos que ha tenido que superar. Amelia Bones le ofreció una rara sonrisa y una reverencia de gratitud. Lord Boot también sería una buena elección, pero tiene una mentalidad muy empresarial y dirige no menos de 12 empresas que no funcionarían como lo hacen sin él. El hombre aceptó el punto asintiendo. Por lo que he visto hoy y aprendido al leer los registros de votación, solo hay una persona aquí que debería ser considerada para el puesto. Una y otra vez ha demostrado su integridad, ha votado a favor y en contra de proyectos de ley basándose en sus propias creencias. Su historial de votación es tan notable que era difícil pasarlo por alto y él mismo ha presentado proyectos de ley que habrían evitado lo que sucedió con el ministro Fudge. El hombre